Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que la bendita presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso, que por misericordia y por amor nos trajo mediante el amor y el sacrificio de nuestro Rey y de nuestro Amo, esté con todos ustedes. No le puedo desear yo, bendito hermano y bendita hermana, algo mejor en sus vidas mientras estemos en este planeta Tierra que la presencia de Dios. Yo no le deseo casas, yo no le deseo que encuentre un trabajo, no le deseo que su hijo termine una profesión, yo no le deseo eso, hermano. Yo le deseo lo más grande, incomparable, que no podemos nosotros tenerlo, sino mediante el amor de Dios y el sacrificio de Cristo, que es su bendita presencia, que nos trae espiritualmente todas las riquezas que necesitamos mientras nosotros estemos en este planeta Tierra preparándonos, siendo probados para ver si alcanzamos la vida eterna. Y por lo pronto, Dios nos ha dejado esta riqueza y nos ha dejado también este sustento, esta bendita palabra, estos benditos consejos, para que los que creemos, los que somos seres espirituales, podamos discernir, podamos hacer delante de Dios y mostrarle con nuestros corazones la credulidad, porque la credulidad es que cada mandamiento que nos va sacando del mundo, de la idolatría, y lo vamos nosotros practicando, le estamos mostrando a Dios nuestros corazones crédulos de fe, porque cada mandamiento, vuelvo a repetir, nos va sacando del mundo. Son los deseos de este su siervo por medio de Dios, porque el sentir es de Dios, porque la bendita palabra de Dios nos enseña que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y yo me pongo a los pies con todo temor para que me permita Dios ser un instrumento. Y sabiendo como ministro que para que Dios me pueda utilizar como instrumento, debo de venir con una conciencia tranquila, debo de venir no contaminado en el mundo, no con idolatría, debo de venir no hipócritamente, debo de venir limpio para que yo pueda tener el privilegio de que Dios pueda hablar por medio mío y usted pueda llevar la bendición. Así con ese temor, bendito hermano y bendita hermana, me acerco a Dios para que me permita utilizarme en esta hora. He orado también por cada uno de ustedes, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados y ordenados para el llamamiento celestial en estos últimos tiempos, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar cuál sea el medio. He orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo el mundo. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de Cristo Jesús, de su cuerpo que es usted, para continuar con la enseñanza número 82 de este bendito libro del Éxodo. Vamos a ver el capítulo 34, versículo 8. Vuelvo a repetir, Éxodo capítulo 34, versículo 8. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, pues estamos viendo todas las riquezas que nosotros tenemos desde que salimos de Egipto, desde que salimos del mundo, como una sombra de lo que iba a venir, recordando que Éxodo nos enseña cómo Dios con gran poder devastó y dejó a Egipto y a Faraón, cómo sacó a su pueblo con grandes prodigios y maravillas, cómo lo sacó de la opresión, de la esclavitud, ya como una sombra de lo que iba a venir. Lo mismo hizo Dios con nosotros en el nuevo pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya no de Moisés. Moisés como una sombra, Aarón y la tribu de Leví como una sombra del sacerdocio. Vimos cómo
fueron probados, bendito hermano y bendita hermana, en el desierto. Vimos cómo fueron acreedores a las bendiciones del maná, de la peña de Oreb. Vimos cómo fueron bendecidos con las riquezas del tabernáculo que se les mandó a erigir conforme a la imagen. Vimos cómo fueron bendecidos con la palabra y la ley de Dios cuando fueron sacados de Egipto para ser obedientes. Vimos y hemos visto pecado desde que salieron, desobediencia. Vimos cómo Moisés subió al monte para bajar los mandamientos y la ley. Vimos cómo el pueblo incitó a Moisés, a Aarón, perdón, para hacerles un dios, un ídolo, un becerro de oro y meter dioses. Vimos el pecado tan grave. Vimos cómo en la ira de Dios, Dios desapareció a los que no se quisieron pasar del lado de la tribu de Leví. Vimos la ira de Dios. Vimos cómo Moisés ha intercedido por este pueblo y vimos cómo Dios en su misericordia lo perdonó y vimos que nuevamente Dios iba a ir con ellos. Así Dios hizo subir a Moisés al monte para que el pacto, como Cristo Jesús subió, le volviera a dar nuevamente la ley, le volviera a dar nuevamente la palabra que en piedras que había destruido Moisés en su momento y que se las volvía a dar Dios, hablando del primer pueblo y del segundo pueblo del pacto. Bueno, y ahí nos quedamos, bendito hermano, ¿verdad? Entonces, ya ayer vimos en el versículo 7 que Moisés, al estar en presencia de Dios, exalta y adora a Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ya hablando también, bendito hermano y bendita hermana, del pecado que nos perdonó también a nosotros cuando vino, porque nosotros estábamos en pecado. El primer pueblo también que pasó por paciencia, porque no había venido el Espíritu Santo, pero que en este nuevo pacto también no tendrá por inocente al que voluntariamente escoja el servir al enemigo, escoja las concupiscencias de la carne en vez de la cruz, no tendrá por inocente. Ya vimos también que va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y sigue hablando Moisés. Entonces, dice en el 8, entonces Moisés, apresurándose, cuando estaba en la presencia de Dios, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esto tiene mucha revelación. Mira, hermano, recordemos un tema muy importante por los cuales, gracias a Dios, he perdido, bueno, yo no, Dios, ¿verdad? Muchos seguidores que están engañados y les gusta que les rasquen el oído. Dios me ha permitido hablar con la verdad sin importar manitas arriba, sin importar, a mí no me, de veras hermano, yo se lo digo de todo corazón. A mí cada día que yo veo con cuántas visitas terminé, a veces con 3, a veces con 5, a veces con 8, a veces con 32, a veces con 100, a veces con 200, la mayoría de las veces bajas. Créame que no me mueve, hermano. Créame que no me desilusiona para no seguir subiendo enseñanzas. Me han atacado, no me importa, para eso nos llamó Dios, no me quejo. Lo que sí, lo único es la tristeza, que proféticamente se está cumpliendo la apostasía, que últimamente son muy pocos los que realmente escucharían la verdad. Y cuando yo retomo el tema siempre de la cruz, de la muerte, de los ídolos, de baja. Y cuando toco también este tema de que Jesús es el Hijo de Dios y no Dios, también baja. Pero ¿qué cree? ¿Que no hay ningún manso que hable por teléfono para decirme, a ver hermano, yo quiero ser manso, por favor, quiero que con la Biblia me explique los versículos que a mí me dieron
para decir que Jesús era Dios y que usted me explique. De hecho, yo se lo digo, bendito hermano, ya está subido ese tema en YouTube por medio de este servidor. Se titula Dios, Jesús, Dios o el Hijo de Dios. Así lo puede encontrar si lo quiere ver. Bueno, entonces recordemos que aquí, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento, cuando habla de Moisés, muchas veces está profetizando a Jesús, al libertador, que fue el que subió en presencia de Dios. Y la bendita palabra, una de las muchas citas bíblicas que tiene, pero una que a mí me llama mucho la atención, está en Corintios, donde dice la bendita palabra que Jesús tiene una cabeza y es su Padre, y que nosotros tenemos una cabeza y es Cristo Jesús. Así lo dice en Corintios, bendito hermano. También dice la bendita palabra que el Hijo se humilló hasta la muerte de cruz y se hizo obediente a su Padre hasta muerte de cruz. Entonces, ¿por qué se lo digo? Porque aquí cuando dice que apresuradamente, cuando Dios le dijo todas estas cosas, cuando le iba a dar la ley, cuando dijo que otra vez iba a ir con el pueblo, que es la obra de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos compró, somos su iglesia, bajó la cabeza hacia el suelo. ¿Qué significa bajar la cabeza hacia el suelo? Porque eso, hermano y hermana, como una sombra tiene mucha enseñanza, porque en el Antiguo Testamento los varones verdaderos adoraban a Dios y doblaban rodillas e inclinaban sus manos hacia adelante con las rodillas dobladas, ponían el tronco, que es de la cintura para arriba, junto con la cara, en el piso, en el polvo, y ponían la cara así en el polvo. Claro que no había pavimento como ahora, ni había escupitinas, era algo limpio. Y con las manos se aventaban polvo. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? La bendita palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que bienaventurados, y así empiezan las 9 bienaventuranzas en San Mateo 5, y empieza la primera bienaventuranza, la más importante. Para hacer la segunda y la tercera, la más importante es empezar el cristianismo de esta manera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el pobre de espíritu es aquel que reconoce que aquí en el planeta Tierra no hay nada que nosotros podamos o que Satanás ofrezca o podamos encontrar para sustento de mi espíritu que fue resucitado. Que todas las riquezas y todo lo que necesita un cristiano y una persona que ha sido resucitada mediante el amor de Dios, absolutamente todo lo tiene Dios. Y el pobre de espíritu, como le decía yo ayer también, porque tocamos parte de la oración, es estar rogando todos los días la misericordia de Dios y estarle mostrando mi pobreza y mi miseria. Porque yo sé, bendito hermano y bendita hermana, que sin Dios soy un animal. Y ya me lo permitió Dios muchas veces estar sin Él. Ya me permitió ver Dios mi conducta que yo tenía sin Dios. Así que aquí se quita la altivez, se quita la soberbia y el que se humilla. Primeramente Cristo Jesús dice en Filipenses capítulo 2 que Cristo Jesús se humilló, que no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se humilló ante Dios y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy es mi rey. Dios lo exaltó. Hasta lo sumo, lo hizo rey de reyes y señor y lo hizo coigual a Dios, que es una cosa muy diferente. Pero por lo pronto, aquí estamos viendo una profecía de cómo nuestro Señor Jesucristo iba a venir mediante el poder de su Padre y con humillación. Entonces, agachar la cabeza al suelo y decir, porque ponerla en el piso, ponerla en la tierra, es decirle a Dios, Señor,
polvo soy de carne, Señor, del polvo fui sacado, soy de barro, Señor, soy de aquí abajo, Señor, no me abandones porque por naturaleza mi cuerpo busca las cosas de aquí abajo, Señor. Por favor, te necesito, Señor. Sin ti soy polvo, soy nada. Eso es, bendito hermano, apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Porque el postrarnos, el pedir, el rogar, el reconocer a Dios como el único Salvador y a nuestro Señor Jesucristo, y al estar nosotros orando todos los días, al estar pidiendo, lo estamos adorando. Es una de las muchas formas de adoración. También cada mandamiento que vamos haciendo en este camino es adorar a Dios. En el 9 dice, y dijo, sí, ahora, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Fíjese bien qué maravillosa oración, o qué maravilloso pedimento, ya concordando, bendito hermano y bendita hermana, y acomodando lo espiritual, para poder aprender sobre nuestro Rey, sobre su intercesión para nosotros, sobre qué es lo que pide y qué es lo que rogó cuando subió después del sacrificio con su Padre. Ahora dice, si he hallado gracia en tus ojos. Claro. ¿Qué es hallar gracia en los ojos de Dios? Es hallar un favor inmerecido, que no merecemos. Y ese favor inmerecido es hallar la vida y que nos haga participante de todas sus riquezas. Ahora, para poder hallar gracia delante de Dios, para poder decir yo, Señor, si he hallado gracia, debo de venir con una conciencia limpia, íntegra, sin pecado, con temor, con temblor, que Dios conoce, bendito hermano y bendita hermana, los corazones de cada uno. Dios los conoce, ¿sí? Ahora, ¿Cristo Jesús halló gracia delante de su Padre? Claro que sí halló gracia delante de su Padre. Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no pecó. Y cada que intercedía, recordemos que Dios no iba a ir con este pueblo. Ya Dios, ayer vimos que le iba a decir que iba a ir con este pueblo, porque ya habíamos visto una oración muy profunda que dijo Moisés, Señor, tú dices, ahora ve con este pueblo, y no es mi pueblo, Señor, es tu pueblo que tú sacaste. Acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, con Isaac, con Jacob, no los abandones. ¿Qué van a decir los egipcios, Señor? ¿Que los sacaste para destruirlos? Porque recuerde que en su ira Dios los quería rehaer. ¿Y qué dijo Moisés? Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy tampoco. Perdónanos, Señor, y no nos desampares, que vimos la importancia de la presencia de Dios y estamos viendo la importancia de la riqueza que nos trajo Dios en el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús, para poder caminar fuera de Egipto, para poder ser guiados a la tierra de Canaán. Por eso dice, si ha hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Ya le he tocado mucho, bendito hermano, que no es por obras. Que ningún verdadero cristiano, de los que han podido caminar en el mar, como Pablo, como Pedro, y de los que nos da testimonio Dios por medio de su bendita palabra, ninguno fue por obras, ni por voluntad propia, sino todos fueron por la presencia de Dios en medio de ellos. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, yo me voy a poner de ejemplo. Yo, si se me sale Dios, soy un animal. No, soy cobarde. Me bajaría de la cruz. Saldría llorando como gallinita, como cuando Cristo Jesús les fue quitado a sus discípulos
que se dispersaron muertos de miedo y se fueron muertos de miedo. Así sería yo sin Dios. ¿Por qué? Porque mi adversario es mucho más fuerte que yo. Se llama diablo y Satanás. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios es mi castillo y mi fortaleza. Por eso le decía ayer, la bendita enseñanza, no entristecéis al Espíritu Santo, no apaguen el fuego, no contristéis. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu. Tesalonicenses, no apaguen el fuego de Dios, como las vírgenes insensatas. Como dicen Corintios, guarden el depósito con temor y temblor, guárdenlo. Entonces, hermano, cualquiera que quiera ir, cualquiera que quiera salir de Egipto, cualquiera que quiera ir sin Dios, perdóname, pero queda consumido. Por eso aquí, lo principal para un verdadero cristiano es que con temor y temblor cuidamos la riqueza que Cristo Jesús, que Dios y Cristo Jesús nos hicieron participantes inmerecidamente, que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Ahora dice, fíjate bien, ahora el Señor vaya en medio de nosotros porque es un pueblo de dura servir. Ahora fíjese bien, porque nos has mostrado, Señor, con tu bendita palabra, y le voy a decir algo muy importante, hermano, ojalá tenga oído usted para oír, una enseñanza muy grande que ha dejado Dios a los que le amamos. Dios permitió al primer pueblo no tener el Espíritu Santo, se le llama un pueblo carnal, para mostrarnos Dios que este pueblo durante siglos, como pueblo de Dios, jamás pudo o nunca hubo una persona perfecta delante de él, más que los poquitos que eran llamados de todo el pueblo para ser ungidos, como Jeremías, como David, como los profetas, pero Dios permitía a uno o a dos llamarlos para ser ungidos, más no a todo el pueblo. Y todo ese pueblo que estaba en la circuncisión, la bendita palabra nos dice que fue débil, que fue pecador. ¿Y sabe por qué lo permitió Dios, hermano, en su amor, en su grandeza? Para darnos la enseñanza que en la circuncisión, si nosotros queremos guardar la ley sin Dios adentro, es imposible, no se puede, como dice en Romanos 7, porque en mi mente está el querer hacer el bien, en mi mente está el querer el camino de Dios, pero hay esta ley dentro de mí, que el pecado mora dentro de mí, que el mal está dentro de mí y me lleva cautivo al pecado. O sea, no se puede, hermano, en la carne no se puede. Es por eso que Dios, dice en Romanos, que con paciencia soportó los pecados pasados, con paciencia. ¿Por qué? Porque Él sabía que el primer pueblo era imposible que pudiera ser íntegro a la ley de Dios, y con paciencia soportó los pecados, tanto del primer pueblo como de nosotros por ignorancia. Pero una vez que vino el nuevo pacto, una vez que vino nuestro Señor Jesucristo, entonces en este pacto nos trajo su bendita presencia para no pecar más, porque Dios sabía que éramos duros de cerviz. Y porque yo le acabo de dar testimonio que sin Dios soy un animal, sin Dios soy duro de servir, sin Dios no soy nada, hermano. Por eso Moisés puso su rostro en el polvo, se agachó y adoró. Es un pueblo de dura servir y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y así proféticamente, por eso Cristo Jesús no vino a juzgar, vino por pecadores, porque no teníamos la presencia, porque no teníamos a Dios con nosotros, no venía la profecía todavía de Manuel. Por eso Dios nos perdonó, pero es borrón y cuenta nueva,
porque este nuevo pacto ya no es a los que tenemos fe, trajo Dios la perfección, trajo Dios la integridad a todos los que vamos de camino a la vida eterna, a la tierra de Canaán, a todos los que nos estamos o se están discipulando. Yo ya terminé mi discipulado, a todos los que están discipulando. Y tómanos, fíjense, y tómanos por tu heredad. Heredad. Así como Dios nos trajo una herencia a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también somos un tesoro especial. Comprados con la sangre de Cristo Jesús, somos el pueblo de Dios como herencia suya por el mismo Dios. Tómanos como pueblo tuyo, Señor, como hijos tuyos, tómanos como tu heredad. Y esto fue lo que abogó Cristo Jesús. Esto fue lo que Cristo Jesús subió a rogar y el Padre lo escuchó, porque hasta hoy seguimos teniendo esta bendita bendición a los que creemos. Dice en el versículo 10, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Ahora, muy importante, otra vez, de todo tu pueblo, le dice Dios. Proféticamente, ¿quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el que me compró con su sangre? Cristo Jesús. Claro, mediante el poder de Dios y porque así Dios lo quiso, bendito hermano. Ahora, yo he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Tu pueblo. Porque la bendita palabra nos enseña, hermano y hermana, que Dios, el primogénito de toda la creación, es nuestro Señor Jesucristo. Y que por Él y para Él hizo todo. El universo, tronos, potestades, gobernantes, seres humanos, para su Hijo. Todo se lo hizo. De hecho, Jesús dijo, yo soy heredero de todo, los invito a ser coherederos. Por eso se nos llama el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso el dueño de nuestras vidas es Cristo, claro, Dios, pero por medio de Cristo Jesús. Ahora, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y de igual manera, pacto. La palabra pacto está muy mal comprendida. Muchos cristianos repiten como periquitos la palabra, pero casi como un periquito no tiene discernimiento de lo que dice. De igual manera, los falsos cristianos no tienen discernimiento de lo que es un pacto. Y un pacto es un contrato, un convenio delante de una autoridad para no transgredir. Hay pedimentos por las dos partes. Un contrato que se hace mediante un mediador que está de testigo. Le pongo un ejemplo. Yo soy una persona que tengo mucho dinero, pero no tengo el conocimiento de poner alguna de gasolina o de petróleo. No tengo conocimiento de administrar ni nada. Y hay una persona que tiene la profesión de administrador, que tiene la capacidad y la habilidad para manejar negocios, pero él no tiene dinero. Entonces hablamos, nos juntamos y ponemos condiciones de las ganancias, cuál va a ser la ganancia de cada uno como socios, ¿verdad? Y cuál es el trabajo de cada uno, qué es lo que tengo que hacer yo, estar viendo que no falte un camión, que no falte gasolina, estar dándole dinero para los empleados. Yo tengo una parte, él tiene una parte. Entonces, hacemos un escrito y lo leemos ambas partes. Si yo quedo satisfecho, digo, yo estoy satisfecho. Usted lea su parte que le toca y su obra que le toca. Y cuando lee, dice, yo también estoy satisfecho. Entonces vamos con un notario, vamos con una autoridad. Y se va a poner al final que si usted falla, yo me quedo con toda su parte. Y que si yo fallo, usted se queda con toda mi parte. Y queda despedido, yo quedo despedido. ¿Está de acuerdo? Sí, sí. Ahora, yo como rico, que no soy Dios, pero yo estoy
metiendo a Dios, Dios nunca va a fallar su parte. Dios nunca ha fallado sus promesas. En el contrato, en el pacto, nunca ha fallado lo que nos ha prometido, jamás. Dios es fiel. Los que no han guardado, los que no han cumplido con el pacto, con el convenio, son los seres humanos. Y muy importante, hermano, lo que le estoy diciendo. Le voy a decir por qué es muy importante. Porque el pacto y el convenio vienen en el Evangelio. Viene cuando yo, por ejemplo, que no era pueblo de Dios, que estaba en el mundo, cuando vino Dios por primera vez a mi vida, el Evangelio se le llama un pacto, porque me acondicionó para tener estas bendiciones. O sea, me dijo que si yo no me arrepentía, me dijo que si yo no tomaba mi cruz, me dijo que si yo no permanecía todos los días, me dijo que si yo no salía del mundo, no iba a tener las bendiciones. Y de igual el pacto, la parte de Dios me dijo todas las bendiciones que yo iba a tener. Pero de igual manera me pidió. Entonces, cuando Dios me ha permitido conocer a gente, por ejemplo, una de las muchas ocasiones que iba yo en un microbús con la Biblia leyéndola, y iba una persona viéndome, y la volteé a ver, y me dice, oiga, ¿usted es cristiano, perdón? Le dije, sí. Me dice, yo también. Y me dio la mano y se sentó conmigo, ¿verdad? Y nos fuimos platicando, él tenía, me dijo, 9 o 10 años en el camino. Pero cuando nos dimos el teléfono, cuando nos citamos y tuvimos más tiempo para vernos, me di cuenta que él no conocía el pacto. Que a él le dijeron, como a la mayoría de la gente le dicen cuando va por primera vez a una iglesia o cuando le llevan el evangelio. Arrepiéntase, le dicen, haga esta oración, acepte a Cristo, métase al agua y usted ya es salvo y va a tener todas las riquezas, va a tener dinero, va a tener etcétera. Pero nunca le leen el pacto porque como son obreros fraudulentos y son obreros que no dan sus vidas, nunca se detienen a decirles el pacto y las condiciones que Dios pide para poder entrar por la puerta del redil. Y ese tipo de personas, hermano, que están engañadas, que Dios ha permitido, que no ha sido una, sino varias, han tenido la misericordia de Dios, de que se les diga la verdad y se arrepientan y se bauticen por la verdad, porque nunca entraron por la puerta del redil, porque nunca recibieron el Espíritu Santo, porque para poder recibir el Espíritu Santo se necesita firmar delante de Dios con un corazón, decirle acepto, Señor, pero con conocimiento. Entonces sí dice aquí, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. ¿Y quién es el pueblo de Cristo Jesús el día de hoy? Todo aquel que cree. Tenemos, no por obras, tenemos la riqueza de poder tener el conocimiento de lo que nos impone Dios y de las promesas, del pacto que debemos de guardar, no nada más en el Evangelio, porque una vez que recibí a Cristo y recibí el pacto, empiezo a ser obediente y empiezo también en el pacto a ver que hay más riquezas, más bendiciones de herencia y que los voy obteniendo mediante la condición de ir participando de la practicar los mandamientos de Dios. Dice, haré maravillas, en el versículo 10, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, proféticamente. En el primer pacto, como una sombra de lo que iba a venir, que no se compara. En el segundo pacto, maravillas que Dios me ha permitido ver, que he quedado perplejos. ¿Qué maravillas? Bueno, primeramente, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, resucitó muertos, expulsó demonios, sanaba ciegos, sanaba sordos, sanaba leprosos, sanaba a mudos, y la gente se maravillaba y decía, nunca hemos visto
a ningún hombre que haga esto y hoy lo estamos viendo. De hecho, de noche fue a verle un sumo sacerdote llamado Nicodemo, el cual le dijo, sabemos que has venido de Dios porque ningún hombre puede hacer estas cosas que tú estás haciendo si Dios no está con él. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos se quedaban perplejos al ver las maravillas que hacía, Jesús dijo, ¿ven estas cosas? ¿Les maravilla? Y dijeron, sí, Señor. Dice, pues si ustedes creen y me siguen, van a ser mayores maravillas que las que yo estoy haciendo. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Qué significa eso? Bueno, yo quiero decirle que yo prefiero estar 1000 veces ciego de mi vista física, pero no de mi vista espiritual. Yo prefiero estar enfermo del oído, físico de carne, pero no del espiritual. Porque Cristo Jesús cuando vino a hacer milagros a la carne. Pero cuando Cristo Jesús murió y resucitó, los representantes fueron por sordos, espiritualmente hablando, fueron por ciegos, que no veían, pero hablando espiritualmente, yo era ciego, siendo católico, yo era sordo porque nunca pude ver a Cristo, nunca pude ver la luz, nunca pude ver las maravillas que yo hoy veo, nunca pude escuchar esta palabra cuando estuve en la carne, nunca pude comer estos alimentos, traía demonios adentro, estaba muerto. Y cuando vino una iglesia, cuando vino un santo, cuando vino un instrumento verdadero de Dios, Dios le delegó poder para llevarme al bautizo y para que trabajaran en mí y fuera obteniendo la vista, se fueran cayendo las escamas. Se me quitó lo sordo y bendito hermano, esas son las maravillas que nosotros tenemos hoy, que por fe se ven, porque en las iglesias apóstatas lo hacen por vista. Muchas se engañan y levantan paralíticos, sillas en ruedas y sanan tumores y enfermos. Muchos lo hacen un teatro. En otras sí lo hacen y sí pueden levantar. Porque quiero decirle, y ahí están los teléfonos también, que Satanás tiene poder para sanar a la carne, mas no para el espíritu y para engañar a la gente. Hay gente que ha sanado tumores, que es del diablo. Hay gente que ha podido levantar, pero en la carne, hermano, no espiritualmente. Satanás espiritualmente no puede sanar a nadie, sino lo que hace, lo hace para engañar. Y Satanás tiene poder, recuerde, para engañar. Y ha engañado a muchos. Unos hacen circos, otros lo hacen porque adoran a Satanás. Pero los verdaderos siervos no sanamos a la vista, no hacemos milagros a la vista. Y aparte el que hace los milagros es Dios por medio de nosotros. Yo recuerdo, para testimonio, para poder profundizar esto, bendito hermano y bendita hermana, una de muchas ocasiones, ¿verdad? Una de las muchas, y lo digo para gloria de Dios, no para gloria mía, hermano, porque el que lo hizo fue Dios. Había, por ejemplo, hace años, una madre soltera y que ya era grande, calculo que en aquel entonces había tenido como unos 60 y tantos años, 60 años más o menos, tenía un hijo de 20 años, único. Su marido ya había muerto, era viuda, y su hijo estaba en la cárcel, tenía una sentencia de 20 años. La señora lloraba, porque no tenía más que a su hijo. La señora no podía soportar. Su hijo, drogadicto, tirado ya un bajo. Cuando Dios llegó a la vida de su hijo primeramente, su hijo fue rescatado, su hijo lo empezó a transformar Dios y cuando la mamá vio, se empezó a maravillar y me quiso conocer para darme las gracias. Cuando yo la conocí, le dije, no me dé las gracias, no soy yo, es Dios. Le pude compartir también el Evangelio de la Salvación.
también aceptó a Cristo y su hijo al año y medio Dios le permitió ganar un amparo porque su hijo fue injustamente, no fue el que hizo el delito, lo acusaron falsamente de secuestro, él no había secuestrado a nadie, ganaron un amparo y ganó la libertad. Y la señora le daba gloria porque su hijo era una persona transformada totalmente, ¿sí? Ya no violento, ya no drogadicto, ya nada, ya podía ver, ya podía escuchar y ella también. Y glorificaban al Padre por sus maravillas. Entonces, las mayores maravillas es la resurrección espiritual, es la vista espiritual, es que yo también antes, mire, ahorita por ejemplo, sigo en una silla de ruedas. Antes podía podía ir a correr, a jugar al básquetbol, pero ¿qué cree? Tengo pies espirituales que esta silla no me impide para llevar el evangelio de la salvación. O sea, espiritualmente estoy más sano que cualquiera que está en la carne o en el mundo. De igual manera no estoy sordo, tengo vista. Entonces, estamos hablando de lo espiritual, bendito hermano, siempre de lo espiritual. Y el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. Entonces, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ya lo expliqué, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Ahora, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. Yo nunca voy a hablar de una Trinidad, pero en medio del pueblo está Dios y Cristo Jesús. Párale de contar, no hay una tercera persona que esté con nosotros. En medio del pueblo está Dios y Cristo Jesús. Ahora, fíjense bien, en nosotros, en nuestras vidas, tenemos a Cristo como mediador y a Dios y el Espíritu Santo. Por eso fíjense bien lo que está diciendo aquí, pongan mucha atención. Ni en pueblo, en medio, dice, y verá todo el pueblo, fíjense, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, Moisés, ya representando a Cristo, la obra de Jehová. Ahora, y verá todo el pueblo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que ayer Dios me permitía enseñarle, cuando vimos que Moisés vio de cara a cara a Dios, y que le dije qué significaba eso, porque aquí está hablando y verá, y verá, y verá, verá. Ahí está la vista, todo el pueblo, verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Ahí es donde podemos ver a Dios. La obra, la obra. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, le daba testimonio yo y se lo sigo recordando para poder entender la palabra. Cuando Dios que me llamó a los 42 años de edad, ahorita tengo 61, me llamó a los 42 años de edad, yo a los 42 años de edad tomaba, fumaba, era violento, tenía un fruto como cualquiera, con demonios, sin saberlo. Yo muchas veces, bendito hermano y bendita hermana, me hice a la idea de cambiar. Pude dejar, por ejemplo, algunas cosas, pero no pude dejar todo para ser perfecto. Y lo pude dejar algunas cosas con amargura. Me ponía de malas cuando empezaba a dejar el vino. Me ponía nervioso. Y tenía que adquirir alguna otra cosa para poder controlar una. Entonces, cuando Dios llegó a mi vida y me dijo que el fuego de Dios dentro de mí iba a llevar todas mis cargas que yo no podía dejar para separarme del pecado, no nada más dejé lo que yo tenía pensado dejar, sino dejé todo lo que la Biblia me dijo que era pecado, empezando por el cigarrito, por el vino. ¿Qué crees, hermano? Sin trabajo.
Yo hasta ahorita doy testimonio de la obra que he visto y he tenido la oportunidad y el privilegio de ver, primeramente en mí, que me transformó de un animal a un ser angelical. Como dice en 2 de Corintios, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas por Dios. Y pude ver su obra. Y una vez, bendito hermano y bendita hermana, que pude ver su obra en mí y me transformó, ahora sigo teniendo el privilegio de poder seguir viendo el poder de Dios y su obra en medio del pueblo, a los que creen, porque como le daba testimonio, con este hermano, único hijo de su madre, que tenía 20 años de prisión, drogadicto, y que Dios me permitió llegar a su vida por primera vez, vi cómo Dios lo empezó a transformar mes con mes, cómo Dios al año ya había dejado todo, ya no le importaba a él quedarse en la cárcel, ya no le importaba, ya Dios lo había consolado, ya no le importaba quedarse ahí, sino tenía el temor de no perder la vida eterna. Y no nada más a él, Dios me ha permitido la bendición de ver su obra en su pueblo. Más, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, los pecadores no pueden darse cuenta de esta obra. Recordemos, empecemos con Cristo. Cristo Jesús, aunque hacía maravillas, aunque hacía prodigios delante de los pecadores, no creyeron en él. Decían que demonio tenía. De igual manera, solamente el pueblo de Dios, porque ¿quién es el pueblo de Dios? No todo el que le dice Señor, Señor es pueblo de Dios, sino los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo hay un precio, hermano, ser íntegro. Entonces, son los que tenemos el privilegio de poder ver la obra de Dios, los que tenemos ese privilegio de poder ver su obra. Entonces, fíjese bien, aquí está verá, y es una profecía del Nuevo Testamento, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque seré cosa tremenda al que yo haré contigo. Seré cosa tremenda. Y cosa tremenda es que ya le dije que a mí me ha maravillado el ser espiritual, el estar en la cruz, el estar caminando en el mar, el ser perfecto, el poder amar, el poder tener el fruto del Espíritu Santo, fue una cosa tremenda que vino a mi vida y que me ha dejado perplejo y me sigue dejando perplejo el poder y las riquezas que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús. Y esa es su presencia, hermano. Yo siempre le he dicho, ¿cómo puede usted darse cuenta que una iglesia o que un cristiano tenga a Dios y que no haya sido abandonado por Dios? Simplemente que tenga su imagen, que esté en la cruz, que sea diferente a las demás, a los demás, que tenga una obra totalmente diferente, que no tenga nada que ver con los del mundo ni con los cristianos impíos, nada que ver. Yo me comparo para darle gloria a Dios. Yo siempre se lo he dicho, yo me comparo. Yo conozco apenas cristianos que piensan que son cristianos, que están en fiestas, que el Viernes Santo se fueron de día de campo, se fueron a divertir, pasa Semana Santa, y hablando de gente que se dice cristiana, pasa la supuesta Semana Santa que no es santa, yo ya hablé de eso hace 2 o 3 días, di un resumen sobre eso, vuelven a sus trabajos del mundo, se comportan igual que mi vecino, por ejemplo. Yo lo veo que trabaja, sale a trabajar en la mañana, a las 8, a las 7, van a trabajar, llegan en la tarde, veo a los cristianos que hacen lo mismo, llevan a sus hijos a las escuelas, hacen la misma obra.
exactamente la misma obra. Pero este es su servidor, por, por la misericordia de Dios, por la presencia de Dios, me comporto de diferente manera, porque mientras ellos hacen eso, yo hago una obra totalmente diferente y tengo una conducta totalmente diferente a la que ellos tienen. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, porque la gloria es para Dios. Esa es la forma que nos ha dado Dios. Entonces, dice, maravillas de todo el pueblo, tu obra, porque será cosa tremenda, ya vimos, cosa tremenda la que yo haré contigo. Y el único bendito hermano que me pudo a mí dar este poder, esta cosa tremenda, fue Dios, porque un psiquiatra, un psicólogo, la educación de mis padres, la educación del mundo, nunca va a poder transformar, ni nunca va a ser una cosa tremenda para poder transformar a un animal, a un ser espiritual, sino solamente Dios. Y eso proféticamente es lo que nos trajo Dios y lo que tenemos el día de hoy. Dice en el versículo 11. Ahora, aquí están las advertencias. Mire, en todo mandamiento, hermano, más bien en toda enseñanza de Dios, fíjese bien lo que le voy a decir, ponga mucha atención. Hay bendiciones, pero para poder obtener las bendiciones, hay mandamientos. Y este es el pacto. Ahora, hay condiciones. Ahorita lo que vimos, pues fue algo muy grande. Fueron bendiciones. Pero aquí vamos a ver las condiciones también. Fíjese lo que dice. Guarda lo que yo te mando hoy. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Ahora, todavía no entraban a la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán habitaban estos. De hecho, todavía caminaron 40 años por pecadores, como lo vamos a ir viendo. Pero recordemos que estamos profetizando, que estamos viendo como una sombra lo que iba a venir. Ahora, acuérdese, primero, guarda lo que yo te mando hoy. ¿Qué es guardar? Yo ya le he dicho, bendito hermano, y me ha permitido Dios profundizar cada enseñanza. ¿Qué es guardar? ¿Qué conlleva el guardar? Mire, primero, yo aquí en su casa, antes de que fuera yo cristiano, porque hoy todo es de Dios, no es mi casa, todo es de Dios. Pero antes yo decía, esta es su casa. Bueno, aquí, en este hogar, yo las cosas de valor, las cosas que sabía que un ladrón si se metía me podía robar, las tenía guardadas, bien guardaditas. Ahora, de igual manera, si usted considera que esta bendita palabra de vida es una riqueza y es un tesoro inmerecido, hay que guardarlo para que el ladrón, que es Satanás, no le robe. ¿Y cómo lo voy a guardar? Con combinación. ¿Cómo lo voy a guardar en una caja fuerte o cómo lo voy a guardar en un lugar inaccesible para Satanás? ¿Cómo lo voy a guardar? Ahora, en mi corazón. En mi corazón. Y ahorita voy a profundizar. ¿Y cómo lo guardo? ¿Cómo lo guardo en mi corazón? Muy bien. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Dios me dijo que permaneciera todos los días como la rama en un árbol, como el pámpano en la vid, que cuando Dios vino y me dijo por primera vez que me sacaba de Egipto, pero que tenía que pasar a la palabra todos los días, tuve la bendición y el privilegio de que me ayudaran a recordármelo, de que tenía un compromiso y lo empecé a practicar un día, 2 días, una semana, todos los días. Empecé con 1 o 2 horas diarias. A los 3 meses o 4 meses se volvió una práctica que ya en mi corazón en automático estaba guardado
porque ya no tenía que recordar, sino que ya en automático sabía que tenía que ir a la palabra. Ya estaba guardada. Ya estaba guardada. Entonces, para guardar cada mandamiento hay que practicarlo durante 3, 4, 5 meses. Como alguna ocasión yo le ponía el ejemplo de un hijo mío que quiero que aprenda a lavarse los dientes solito. Y yo a los 6 años le empiezo a enseñar y a levantarle después de la comida, a levantarle y a levantarle hasta que el niño solo se le haga un hábito y él, después de hacerlo ya en automático, sin pensarlo, termina de comer y se levanta a lavarse los dientes. Ahora, ¿qué importancia tan importante? Perdón, repetí 2 veces. ¿Qué tan importante es guardar esta palabra? Que Dios se preocupa. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que lo que Dios nos pide no le hacemos ningún favor a Él. Esto que quede muy claro. Todo lo que Dios nos ha traído es para bien de nosotros. ¿Qué bien le puedo hacer yo o usted a Dios? ¿Qué le puede dar usted dar a Dios? ¿Qué le puedo yo dar al Creador de los cielos y la tierra? Si yo peco, va a seguir siendo Dios. Si yo no peco, va a seguir siendo Dios. ¿Qué le puedo dar? No le puedo dar nada más que una sonrisa y alegría. Es lo único que le puedo dar. Así que, ¿usted cree que sus mandamientos y todo lo que me pide Dios es para agobiarme? ¿Es para ponerme cargas? ¿Es para fastidiarme? Sí, a los pecadores, a los insensatos, a los que aman el mundo, sí. Pero a los que creemos son bendiciones, son riquezas. ¿Por qué? ¿Qué bendición hay el guardar en mi corazón esta palabra? Practicando los mandamientos. Ah, muy bien. Que venga el engañador, ya sea por flechas incendiarias, ya sea por su iglesia, por sus instrumentos, y que me diga, no, no es cierto que esto es así, mira, y yo le diga, aléjate, Satanás, porque escrito está en mi corazón, porque he guardado este mandamiento, porque está en tal, aléjate, Satanás, porque yo tengo guardada la palabra y no me puedes engañar. Entonces, es una riqueza y una bendición poder tener guardada la palabra, tenerla inscrita en nuestros corazones, que hay un precio, ¿verdad? Ser obedientes. Guardarla es ser obedientes, porque es vida, hermano, porque no me van a poder engañar. Así quiero decirle, quiero darle testimonio, que en muchas ocasiones a mí, en este bendito camino, he tenido el privilegio y la oportunidad de ser probado, y que han venido muchos, no uno, sino muchos, a tratarme de decir que yo estoy mal al predicar la cruz, al predicar integridad, al predicar muerte, al predicar dejar todo el mundo. Y ¿sabe qué? La palabra está guardada y cuando les empiezo a decir, se molestan, se van. Entonces, es muy importante, bendito hermano, ¿verdad? Guarda, dice en el 11, guarda lo que yo te mando hoy. Primeramente Cristo lo guardó. Por eso dice la bendita palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús en todo momento se sujetó, en todo momento guardó la palabra de su Padre. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al pereceo, al jebeo y al jebuseo. ¿Qué significa esto, bendito hermano y bendita hermana? En la tierra de Canaán, recuerde que habitaban los filisteos, divididos en estos grupos, representados como hombres violentos, como hombres que tenían esa propiedad, que eran dueños de esas tierras, de la tierra de Canaán, de la tierra donde hoy es Israel, donde hoy está Jerusalén la terrenal, donde hoy está el muro de las lamentaciones. Antes era de los cananeos. Ahora, proféticamente, ¿qué representa esto? ¿Qué representa que Dios los iba a echar fuera? No es por obras, primeramente, porque cuando en el Antiguo Testamento Dios los metió a la tierra de Canaán en los tiempos de Josué, vemos en ese libro de Josué cómo el poder de Dios fue echando a todas esas naciones poderosas y violentas, y cómo el pueblo fue ganando territorio y los fue matando y fue destruyendo sus ídolos
mediante la presencia de Dios por Josué, que no es por obras. Recordemos que a Dios se le conoce como Jehová de los ejércitos y que nosotros somos soldados suyos. Bendito hermano y bendita hermana. Jehová de los ejércitos. Ahora, aquí voy a echar afuera de tu presencia a estos. He aquí yo echo fuera de tu presencia a estos. Ya le dije la historia real del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a acomodar hoy lo espiritual. ¿Qué significa hoy en este nuevo pacto? ¿Qué es lo que significa hoy esta profecía de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros que somos su pueblo? Pero se me ha ido la hora. Bendito hermano y bendita hermana. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 83. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que yo me quedo a los pies de Cristo Jesús. Ahí están los teléfonos. Por si usted tiene cualquier duda, yo soy un servidor de Dios. Perdón. Así que hasta mañana si Dios quiere y muchas gracias.